La noche se extiende sobre la carretera solitaria y con ella el presagio de algo inexplicable. A lo largo de los años, muchos han contado historias de encuentros perturbadores en los caminos más desolados. Esta noche se abrirán las puertas a 4 relatos estremecedores vividos por camioneros, testigos de lo imposible. 3 de ellos provienen de México, el último desde Guatemala. Ahora, relájense, sumérjanse en la oscuridad y prepárense para escuchar lo que jamás deberían haber oído. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Un camionero tuvo una experiencia inexplicable en un camino solitario. Había pasado la tarde descargando mercancía en Puerto Vallarta y aún tenía un último encargo en Sayulita antes de poder descansar. Pero el agotamiento lo consumía. Sus ojos se cerraban sin que pudiera evitarlo. Se sentía débil, como si una fiebre extraña lo invadiera. Intentó mantenerse despierto mojándose la cara con agua fría, pero no era suficiente. Condujo algunos kilómetros más hasta que encontró un pequeño estacionamiento frente a unos puestos de comida cerrados. Decidió detenerse ahí. Mientras intentaba despejar la mente, se preguntó dónde vivirían los dueños de esos puestos. No se veían casas cerca, solo la espesura del monte cubriendo la carretera. Se quitó la gorra y se frotó la cabeza, esperando que eso lo ayudara a mantenerse despierto. Entonces, lo escuchó. Un ruido en los árboles. Un crujido seco, como si algo pesado se moviera entre las ramas. Levantó la vista. Al principio, pensó que podría ser un mono, pero lo que vio no tenía nada de normal. Entre las sombras, distinguió una silueta enorme. Parecía un ave, pero no lo era. Sus alas eran inmensas y tan negras que se fundían con la noche. Permaneció inmóvil, observando, tratando de entender qué era aquella presencia. El viento se agitó levemente, y en ese instante comprendió que aquello no era un animal. No tenía plumas, sino una especie de manto oscuro que se agitaba con el movimiento. Su mente se negaba a aceptar lo evidente. En la oscuridad de la noche, aún intentaba convencerse de que lo que veía era un animal, tal vez un buitre enorme o alguna criatura desconocida de la zona. Pero la duda lo carcomía. Necesitaba verlo con claridad. Con manos temblorosas, buscó su lámpara debajo del asiento, tomó aire y se armó de valor para apuntar el haz de luz hacia lo alto de los árboles. Lo que iluminó le provocó un escalofrío helado. No era un ave, no era ningún animal, era una mujer. Su silueta pendía entre las ramas, envuelta en un vestido negro que con el viento se agitaba como si fueran alas. En ese momento, comprendió su error. Lo que creyó que eran extremidades aladas no eran más que los pliegues de su ropa, pero eso no hacía la escena menos aterradora. La figura giró la cabeza lentamente, con un movimiento antinatural, y sus ojos vacíos se clavaron en él. La mujer abrió la boca en un grito mudo, revelando dientes largos y afilados. Sus brazos se extendieron, agitando el vestido con una violencia que imitaba el aleteo de un cuervo, y entonces inclinó su cuerpo hacia adelante, como si estuviera a punto de lanzarse sobre él. El conductor no lo pensó 2 veces. Corrió hacia su camión con el corazón martillando en su pecho, y antes de cerrar la puerta, escuchó un sonido seco y rápido entre las ramas. Se estaba moviendo. Se estaba acercando. Puso en marcha el camión sin importarle la velocidad. Nunca había conducido con tanta desesperación. Nunca había tomado las curvas de aquella carretera con tanta imprudencia. Solo quería alejarse. Solo quería salir de ahí. Cuando finalmente llegó a Sayulita, vio un grupo de hombres reunidos alrededor de una fogata. Se detuvo bruscamente, bajó y, sin pronunciar palabra, se acercó. Ellos no preguntaron nada. Solo le ofrecieron café. Permaneció ahí por más de 1 hora, con las manos temblorosas,
sintiendo el latido acelerado en su pecho. Escuchó a los hombres contar historias, relatos de la carretera, experiencias similares, y aunque intentó encontrar consuelo en sus palabras, supo que algo dentro de él nunca volvería a ser el mismo. Pero tú no eres el único que ha experimentado eventos difíciles de explicar. La siguiente historia también es una de ellas. ¿Estás listo para seguir escuchando? El viejo camionero había recorrido las carreteras durante décadas, acumulando historias que desafiaban la razón. Desde luces en el desierto hasta sombras que lo observaban desde los cerros, nada lo sorprendía ya. Pero hubo un viaje que nunca pudo olvidar. Aquel encargo parecía rutinario. Debía transportar los muebles de un anciano fallecido en Ciudad de México hasta Reynosa, Tamaulipas. No preguntó detalles, solo condujo. Pero desde el inicio del trayecto sintió que algo no estaba bien. Los ruidos comenzaron en la primera noche. Golpes leves dentro de la caja del tráiler, como si algo se moviera. Detuvo el camión en un área de descanso y revisó con una linterna. Todo parecía en su sitio. Pensó que quizá la carga se había acomodado mal y continuó el viaje. Sin embargo, al caer la noche siguiente, los golpes se hicieron más fuertes. Esta vez sintió un impacto seco, como si algo pesado hubiera caído dentro. Buscó un lugar seguro para detenerse y revisó una vez más. Al abrir la caja, un hedor extraño lo golpeó, un olor rancio y antiguo. Miró alrededor, iluminando cada rincón con su linterna, pero nada parecía fuera de lugar. Justo cuando estaba por bajar, escuchó un ruido detrás de él. Giró, y antes de poder reaccionar, algo salió disparado desde la oscuridad. Un paquete pequeño, lanzado con fuerza como si alguien o algo lo hubiera arrojado. Apenas logró esquivarlo. En ese momento, sus ojos se encontraron con una figura al fondo de la caja. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su silueta era extraña, con un traje oscuro, ojos completamente negros y una sonrisa antinatural. Sus dientes, afilados, reflejaban la tenue luz de la linterna. El camionero sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Por un segundo, la imagen le recordó a la criatura del episodio de La Dimensión Desconocida, aquella que aparecía en el ala de un avión. Pero esto no era una película. Esto estaba ocurriendo frente a él. Cerró la caja de golpe, asegurándola con toda la fuerza que pudo, y recogió el paquete que había caído a sus pies. Sin detenerse a pensar, arrancó el camión y condujo sin mirar atrás. Durante el resto del trayecto, los ruidos cesaron, pero el peso de aquella presencia seguía en el ambiente. Cuando llegó a Tamaulipas, un retén lo obligó a detenerse. No parecía un control oficial, sino un grupo de hombres que inspeccionaron la carga y se llevaron algunos objetos antes de permitirle continuar el viaje. Finalmente, llegó a Reynosa. El hijo del fallecido lo esperaba para recibir los muebles. Revisó la carga con atención, verificando lo que se había perdido. En ese momento, el camionero recordó el paquete y se lo entregó. El hombre lo abrió con calma, observó su contenido y sonrió de una forma extraña. No pareció molesto por lo que faltaba. Simplemente tomó la pequeña caja y se marchó sin decir palabra. A la mañana siguiente, en la base, le informaron que ese hombre había dejado algo para él, un sobre con 20,000 pesos. Nunca supo por qué. Nunca preguntó. Solo recogió el dinero y continuó con su vida. Pero desde aquella noche, jamás volvió a revisar una carga solo en la oscuridad. Porque, aunque nunca volvió a ver aquella figura, sentía que, de alguna manera, seguía observándolo. Hay encuentros que dejan cicatrices invisibles, y el siguiente personaje también ha vivido experiencias similares, difíciles de explicar. Desde niño, su vida estuvo ligada al asfalto. Sus pies apenas alcanzaban los pedales cuando ya sentía el llamado de la carretera. A los 30, tras la insistencia de un tío, aprendió a manejar tráileres y desde entonces, el mundo se convirtió en una interminable sucesión de caminos. Le gustaba la vida errante, aunque no podía llamarla tranquila. Sin embargo, hubo un tiempo en que la ansiedad le impedía viajar solo. Durante esos meses oscuros, su hermano Rafael lo acompañó. Era un joven sin rumbo, recién expulsado de la preparatoria,
buscando sin éxito un propósito en la vida. No sabía que aquella travesía le marcaría para siempre. El destino los llevó a una carretera de San Luis Potosí, aún antes de que se convirtiera en un peligro constante para los transportistas. Eran casi la 1 de la madrugada. La monotonía del camino los mantenía despiertos, conversando como si la noche no tuviera fin. Entre anécdotas y risas, el sueño comenzaba a vencerlos, hasta que algo apareció en la oscuridad, algo que nunca debió estar ahí. La oscuridad de la carretera los envolvía cuando, de repente, algo irrumpió en su camino, obligándolos a reaccionar con un sobresalto. Viajaban a buena velocidad, y la figura apareció a unos 50 metros de distancia, cruzando la carretera de forma errática y peligrosa. Al principio, parecía un animal, pero al enfocar la vista, se dieron cuenta de la verdad. Era una mujer. Su postura era antinatural, como si su cuerpo estuviera roto por dentro, y su ropa clara estaba cubierta de manchas oscuras. Por un instante, pensaron que tal vez había ocurrido un accidente. Frenaron de golpe, bajaron del tráiler y corrieron sin dudar hacia el lugar donde la vieron desaparecer. El camino estaba vacío. No había luces ni otros autos, solo la débil iluminación de las luces de emergencia del tráiler proyectando sombras inquietantes. El suelo era árido, sin árboles ni arbustos donde pudiera esconderse. A pesar de ello, no había rastro de ella. ¡Ahí! Zrenia gritó Rafael, señalando hacia la negrura. Juraba haberla visto moverse con dificultad a lo lejos. El otro, sin embargo, solo escuchó un sonido extraño, un grito ahogado que por un momento creyó que había salido de su propia boca. Su hermano no oyó nada. La preocupación los empujó a continuar la búsqueda. Se internaron en el terreno unos 100 metros, avanzando entre la nada, pero no hallaron señales de vida, ni huellas, ni sombras, ni un solo sonido que indicara que alguien había pasado por ahí. Llamaron a la policía, aún convencidos de que debían hacer algo, pero cuando volvieron a la carretera, escucharon un sonido distinto. Un llanto, no un grito desesperado, ni un lamento fantasmal. Era un llanto leve, casi contenido, viniendo desde el lado opuesto, justo desde donde aquella mujer había aparecido. A unos 150 metros, una pequeña casucha se erguía en medio de la nada, vieja, solitaria, como si perteneciera a otro tiempo. No había senderos que llevaran hasta ella, como si el mundo la hubiera olvidado. La inquietud creció en sus pechos cuando comenzaron a acercarse. Quizás ahí encontrarían respuestas. Quizás ahí descubrirían algo que nunca debieron ver. La casucha se alzaba frente a ellos como un vestigio olvidado del tiempo. Sus paredes de madera resquebrajada apenas se sostenían en pie, y el techo ya no existía. A juzgar por su estado, había sido abandonada hacía décadas. Al cruzar la entrada, un hedor los golpeó de inmediato, un olor espeso y rancio, mezcla de humedad y algo más indescriptible. Dentro, el suelo estaba cubierto de suciedad y desechos, como si alguien se hubiera refugiado ahí por un tiempo, convirtiéndolo en su hogar y al mismo tiempo en su tumba. Lo más perturbador no fue eso, sino la cantidad de ropa esparcida en el suelo. No pertenecía a una sola persona, sino a muchas. Docenas de prendas femeninas tiradas al azar, como si hubieran sido dejadas atrás en un escape desesperado. El sonido de un motor interrumpió su espiral de pensamientos. Al fin, alguien más estaba allí. La patrulla de la Policía Federal se detuvo junto al tráiler y los dos hombres corrieron hacia la luz de los faros, haciendo señales con sus teléfonos. El oficial bajó con calma, pero su expresión se endureció cuando escuchó su relato. ¿Qué hacían allá atrás? La mujer cruzó en la otra dirección. Su voz era neutra, pero había una sombra de inquietud en su mirada. Caminó con ellos hacia la casucha mientras hablaba por radio. Un silencio denso cubrió el aire antes de que una respuesta críptica llegara del otro lado. En ese instante, algo se movió en la carretera. Voltearon. La luz interior de la patrulla estaba encendida, pero el oficial no la había dejado así. ¿Hay alguien más con ustedes?, preguntó con tono seco. Negaron. Sin decir nada más,
El policía cerró la puerta y dio un paso atrás. El camino estaba completamente desierto. Algo en su postura cambió. Tomó su linterna y alumbró el terreno, pero su nerviosismo era evidente. Habló de nuevo por radio, su voz tensa. No escucharon lo que dijo, pero la respuesta del otro lado fue clara. Afirmativo. 17, por favor. El policía sonrió de una manera extraña, incómoda. «Todo está bien», murmuró. El hermano menor, frustrado, insistió en que revisaran la zona, pero el oficial solo señaló la casucha. Ahí pasó algo», susurró, sin querer explicar más. El mayor lo entendió. A veces en la carretera, uno aprende a reconocer lo inexplicable, a no hacer preguntas que no deben responderse. Jaló a su hermano de vuelta al tráiler. «¿Vamos a irnos sin buscar?», preguntó con furia contenida. «¿Viste la cara del oficial?», respondió el otro. «No somos los primeros en ver esto, y no seremos los últimos». El silencio cayó entre ellos. El policía los escoltó hasta el siguiente pueblo, donde se despidió con una leve señal de la mano. En el retrovisor, vieron cómo la patrulla daba la vuelta y regresaba a la carretera desierta, como si estuviera siguiendo una llamada silenciosa. Desde entonces, cada vez que pasaban por ese tramo, un escalofrío recorría sus cuerpos, y cada vez que lo cruzaban, lo hacían con una oración en los labios. Años después, otro hombre, otro camionero, seguiría un destino similar. En sus primeros años en la carretera, había aprendido a convivir con lo desconocido, no solo con los relatos de fantasmas o apariciones en caminos solitarios, sino con eventos inexplicables, momentos que desafiaban toda lógica. Lo que le ocurrió aquella noche en la selva, sin embargo, quedó marcado en su memoria por mucho tiempo, antes de que pudiera siquiera hablar de ello sin sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. El tramo que debía cruzar era peligroso, no solo por su difícil geografía, sino por los constantes asaltos a transportistas. Era un trayecto de 2 horas en el que todos los choferes mantenían una comunicación constante para asegurarse de que nadie quedara solo. Pero lo que sucedió esa noche no tenía nada que ver con ladrones ni con peligros humanos. Algo más estaba esperando en la carretera. 30 minutos antes de que él llegara a una zona conocida como La Curva, escuchó por la radio la voz de un compañero anunciando su paso. «Entrando en La Curva», dijo con voz neutra. Segundos después, un aplauso seco se filtró por el altavoz. No le dio importancia. Creyó que solo era una broma interna entre camioneros. Pero luego, otro conductor repitió el mismo aviso. Idéntico, con el mismo aplauso al final. El hombre sintió un ligero escalofrío. No podía explicar por qué, pero había algo en esa secuencia que no le parecía normal. Algo en la forma en que la voz de sus compañeros sonaba vacía. El sonido del aplauso era demasiado nítido, demasiado mecánico, como si no perteneciera realmente a la conversación. Ahora sí, intrigado, supo que en pocos minutos llegaría a ese mismo punto. Respiró hondo, con las manos firmes en el volante, sin saber que lo que le esperaba en la curva quedaría grabado en su memoria para siempre. El camión avanzaba a toda velocidad por la carretera solitaria. Faltaban unos 20 minutos para llegar a la curva, y aunque el aire dentro de la cabina era sofocante, un escalofrío le recorrió la espalda. Lo que más le preocupaba no eran los extraños mensajes en la radio, sino la camioneta que lo había seguido un buen rato antes de desviarse en un camino de terracería. La vigilancia era constante en esas rutas, pero algo en esa camioneta le había parecido erróneo, como si su presencia no fuera casual. Cuando finalmente entró en la temida curva, el radio quedó en completo silencio. Ningún aviso de sus compañeros. Nada, solo estática intermitente. A punto de apagarlo, un sonido se filtró a través de la frecuencia. No era una voz conocida, no era la forma en que los choferes solían comunicarse. Sonaba distorsionada, irregular, como si alguien estuviera manipulando el tono. Al principio pensó que era algún bromista, algún local jugando con los radios de los transportistas, pero entonces lo escuchó con claridad. Era su nombre, su propio nombre, pronunciado con una calma inquietante.
Un escalofrío le subió por la nuca. Alguien, en algún lugar, sabía exactamente quién era y que estaba cruzando la curva en ese momento. Pero, ¿cómo? ¿Quién diablos estaba al otro lado del radio? Trató de ignorarlo, pero la voz insistió. «Queremos jugar», susurró, seguida de un extraño sonido, una mezcla entre una risa y un lamento. No era una voz normal, no era ni masculina ni femenina, era ambas cosas al mismo tiempo. El miedo se transformó en puro terror cuando la voz mencionó un nombre que jamás había compartido con nadie en la carretera: Alejandra, su madre, la única persona que lo esperaba en casa. No necesitaba más señales. Con el corazón desbocado y las manos sudorosas, apagó el radio de un golpe y presionó el acelerador hasta que el camión rugió contra el asfalto. Atrás, la curva quedaba sumida en la oscuridad, pero la sensación de que algo lo seguía no desaparecía. Solo cuando llegó al paradero y vio otros 2 camiones estacionados, sintió un leve alivio. Bajó de un salto, sin aliento, y se acercó a los otros conductores. «Me acaba de pasar algo muy feo», dijo con la voz entrecortada. Uno de ellos lo miró con expresión seria y respondió sin dudar: «¿Por qué no apagaste el radio?». El recién llegado parpadeó, confundido. No sabía que debía hacerlo. Intentó explicar, pero el otro lo interrumpió con un tono seco. «Solo apágalo, como todos». El mensaje era claro. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sabían. Si querías cruzar ese tramo y salir intacto, había una única regla: jamás dejes el radio encendido. La noche en la carretera es un territorio incierto, un umbral donde la realidad y lo imposible parecen confundirse. Cada historia que escuchamos esta noche es un eco de algo que muchos han vivido, pero pocos se atreven a contar. ¿Son alucinaciones de una mente cansada? ¿Juegos crueles de la oscuridad? ¿O realmente hay algo allá afuera, acechando en los caminos solitarios, esperando el momento exacto para mostrarse? Aprenden a no hacer preguntas, a ignorar las sombras que aparecen donde no deberían, a no responder voces en la radio que no tienen origen. Algunos, con los años, olvidan lo que vieron. Otros nunca vuelven a ser los mismos. Pero hay algo en común en cada uno de estos relatos: un silencio incómodo, una advertencia implícita, un conocimiento que se transmite sin necesidad de palabras. Porque en la carretera hay reglas no escritas. Y romperlas puede significar más que un simple susto. Puede significar ver algo que no debería existir. O peor aún, que algo te vea a ti. Las historias de este video están basadas en testimonios reales de personas que aseguran haber vivido lo inexplicable. Algunos relatos pueden resultar perturbadores. Si llegaste hasta este punto, es porque eres valiente. Déjanos saber en los comentarios qué historia te impactó más y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que aún sigues aquí.